Sean bienvenidos una vez más, niños y niñas del tercer grado de primaria, a nuestra clase de comunicación. Y el día de hoy, con nuestra actividad, entrevistamos a familiares para conocer el rol de las niñas y los niños en el hogar. Hoy tendrás la oportunidad de averiguar sobre los roles de las niñas y los niños en el hogar. Nuestra meta, entrevistar a un integrante de la familia para conocer los roles de las niñas y los niños en el hogar. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Formular preguntas sobre los roles de las niñas y niños en el hogar. Realizar las preguntas con claridad y con tono de voz adecuado. Escuchar y tomar nota de las respuestas de la entrevistada o del entrevistado. Revisar las anotaciones o grabación luego de finalizada la entrevista. Agradecer cortésmente a la entrevistada o al entrevistado. Antes de la entrevista, observa la imagen y responde las siguientes preguntas. ¿A quiénes observas en la imagen? Muy bien, claramente podemos observar al entrevistador, que en este caso serás tú, y a la entrevistada, que en esta oportunidad tú elegirás a un familiar para que puedas realizarle las preguntas. ¿Qué están haciendo? Muy bien, aquí el entrevistador está realizando algunas preguntas a su entrevistada. ¿Para qué lo hacen? Para recoger información. ¿Y qué está utilizando el niño? Está utilizando una libreta de apuntes para registrar tanto las preguntas como las respuestas de su entrevistado. Recuerda dos actividades de las semanas anteriores. ¿Recuerdas que realizamos una entrevista para ampliar información en el día 5 de la semana 27? Y también entrevistaste para recoger información sobre una receta saludable el día 3 de la semana 30. En estas actividades mejoraste tu experiencia sobre la manera de entrevistar a un familiar e intercambiar tu rol de hablante, preguntando como entrevistador, y de oyente, registrando las respuestas del familiar entrevistado. Comenta tu experiencia con un familiar y organiza tus ideas para entrevistar una vez más a un integrante de tu familia. Escríbelas en la siguiente tabla y utiliza tu cuaderno u hojas de reuso a partir de la información que te vamos a brindar. ¿Para qué realizarás la entrevista? Para recoger información sobre los roles de las niñas y los niños en el hogar. ¿Qué preguntarás? ¿Qué roles deben cumplir las hijas y los hijos en el hogar? ¿El rol de una hija y de un hijo en el hogar son diferentes? ¿Por qué? ¿Por qué es importante no hacer diferencias entre niños y niñas al realizar actividades en el hogar? ¿Para qué más vas a realizar la entrevista? Para saber las actividades que realizan las niñas y los niños en el hogar. ¿Qué preguntas realizarás? ¿Qué actividades asignaría a los niños y niñas en el hogar? ¿Qué más realizarás durante la entrevista? Conocerás si las niñas o niños tienen los mismos derechos y responsabilidades en el hogar. Para ello puedes preguntar, ¿qué derechos tienen los niños y niñas en el hogar? ¿Y qué responsabilidades tienen los niños y niñas en el hogar? También durante esta entrevista puedes recoger información sobre cómo eran los roles de niños y niñas en épocas anteriores. Para ello puedes realizar la siguiente pregunta. ¿Cómo era el trato que daban antes los padres a sus hijos e hijas? Muy bien, después de realizar las preguntas, recuerda que debes tener presente a quién vas a entrevistar. Entre ellos puedes entrevistar a un miembro de la familia, ya sea tu papá, tu mamá, un tío, una tía, un abuelito, una abuelita u otro familiar con el que puedas entablar una entrevista para recoger la información que te hemos señalado a partir de las preguntas señaladas. Seguidamente vas a preparar y organizar tus preguntas apoyándote en el siguiente formato. Seguramente ya lo recuerdas porque ya lo has utilizado anteriormente. Para ello, recuerda escribir el título de la entrevista,
Conocemos el rol de los niños y niñas dentro del hogar. Presentación del entrevistado, nombre del entrevistador, nombre del entrevistado, tema de la entrevista, que en este caso es el rol de los niños y niñas en el hogar. La fecha de la entrevista, 18 de noviembre del 2020. Preguntas para la entrevista. Estas preguntas las vas a extraer de la tabla anteriormente explicada y ahí tenemos las preguntas que puedes realizar a tu entrevistado o entrevistada. Y el cierre, que es el agradecimiento y despedida de tu entrevistado o entrevistada. Recuerda agradecer por la información brindada. Recuerda, una entrevista es un conjunto de preguntas que se formulan o realizan a la persona entrevistada para conocer u obtener información de interés en un estudio o una investigación. Para realizar una adecuada entrevista se debe contar con una guía de entrevista, que es el documento o el texto que se registran las preguntas realizadas por el entrevistador o entrevistadora y las respuestas que brinda la persona entrevistada. Te damos algunas recomendaciones para que tu entrevista salga muy bien. Acuerda anticipadamente con un integrante de tu familia el día, la hora y el lugar de la entrevista. Además, con anticipación, ensaya cómo formularás las preguntas y las repreguntas para obtener mayor información. Durante la entrevista, recuerda realizarla con un saludo, tu presentación personal e indicando qué información esperas obtener a la persona entrevistada. Saluda e indica el propósito de la entrevista, conocer los roles de las niñas y niños en el hogar. Pídele a tu familiar entrevistado que escuche con atención a las preguntas y que se dé un tiempo para pensar antes de responder. Formula las preguntas con voz clara y precisa. Escucha atentamente las respuestas. Si lo crees conveniente, tienes dudas o las respuestas son breves, repregunta para que tu familiar pueda ampliar la información que quiere saber. Anota las respuestas. Si es posible, pide a otro integrante de tu familia que grabe o filme la entrevista, pero hazlo con el consentimiento del familiar entrevistado. Esta grabación la puedes hacer o en audio o en video. Al terminar la entrevista, agradece por la información brindada. Después de la entrevista, revise el audio de tu grabación o las anotaciones realizadas para verificar la redacción y o corrección de palabras que por el apuro hayas podido escribir de manera incorrecta. Ten en cuenta la información que te brindó tu familiar en la entrevista y considera los datos que creas importante. Anota algunas ideas importantes con respecto a los roles de las niñas y niños en el hogar, su experiencia de cuando era niño o niña, es decir, sobre su rol en el hogar, y los cambios que han ocurrido con relación al tiempo de sus padres. Ahora vas a reflexionar sobre tus aprendizajes. Te invitamos a que puedas responder a estas preguntas. ¿Qué fue lo más interesante de la actividad? ¿Cómo te has sentido durante esta entrevista? ¿Cuáles fueron tus dificultades en esta actividad y cómo las has superado? Finalmente, te invitamos a autoevaluar tu aprendizaje. ¿Formulaste preguntas sobre los roles de las niñas y los niños en el hogar? ¿Has realizado las preguntas con claridad y con tono de voz adecuado? ¿Has escuchado y anotado las respuestas de la entrevistada o el entrevistado? ¿Has revisado tus anotaciones luego de la entrevista para asegurarte del adecuado registro de las respuestas? ¿Has agradecido y te has despedido cortésmente de tu entrevistado o tu entrevistada? Muy bien, aquí marcarás si lo has logrado o aún necesitas mejorar. El producto de hoy es desarrollar tu ficha de trabajo para que puedas hacer una buena planificación de tu entrevista y tu audio o la grabación en video de la entrevista que realizarás el día de hoy. Muy bien, eso sería tu actividad el día de hoy. Te deseo mucha suerte.